Bueno, daremos inicio a la presentación del equipo número 7, que darán el tema de aislamiento de hongos de diferentes fuentes. Entonces, comenzamos con el equipo, ellos se van a presentar. Adelante. Buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a presentar el seminario de aislamientos de hongos de diferentes fuentes. El equipo está conformado por Mendoza Rubalcaba Alejandro, Montiel Villeda Marina Itzel, Mosco Rojas Mónica Elisa y su servidor Mejía Malo Lenny Abraham. Bueno, comenzamos con los objetivos de esta práctica. Tenemos 3. El primero va a ser, pues, evidenciar de manera general la presencia de los hongos en el medio ambiente. El segundo va a ser analizar la morfología macroscópica de los hongos, pues, provenientes de distintas fuentes, que van a ser el suelo, el aire y las frutas y verduras. Y vamos a identificar y clasificar los géneros de los hongos encontrados en las fuentes ya mencionadas. Bueno, comenzaremos hablando de los métodos para aislar hongos del aire y del suelo. Bueno, dentro de los métodos para aislar hongos del aire hay varios, pero nos vamos a enfocar en uno, que es el método de sedimentación o también llamado de exposición de placa al aire. Es un método sencillo donde se utilizan solo placas de agar y donde el fundamento son la gravedad y las corrientes de aire que causan la sedimentación de microorganismos transportados en el aire. Cabe mencionar que estos microorganismos también son llamados bioaerosoles. Sirve para obtener el recuento de levaduras y mohos y bueno, consta de 3 pasos sencillos, que es la exposición de las placas de agar al aire, que puede ser en un intervalo de 15 a 30 minutos. Posterior a esto se realiza la incubación de estas cajas Petri y finalmente se realiza el recuento de las levaduras y mohos que hayan crecido en el medio. Este método presenta ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que tiene un bajo costo, ya que solo se requiere el medio de cultivo y las placas de agar. Es fácil de realizar, como lo mencioné en los pasos anteriores. Y bueno, se pueden obtener a los microorganismos transportados en el aire en su estado original. Por otro lado, tiene desventajas, ya que tiene la incapacidad para contar partículas por volumen de aire, ya que, bueno, pues al momento de recolectar a los hongos, pues solo va a depender de las corrientes de aire que se den en el momento. Y bueno, también hay una susceptibilidad a que solo se recolecten partículas grandes, ya que como es un método de sedimentación, las partículas más grandes tienen un mayor peso y son las que van a sedimentar sobre el medio de cultivo. De manera general se encuentran estos otros métodos para aislar hongos del aire. En el de impactación se utiliza un equipo que se llama impactador, que funciona mediante vacío y va a recolectar aire y lo va a impregnar en esta placa de agar, que se va a introducir dentro de este equipo y va a estar girando para que pueda haber una distribución homogénea de los microorganismos en el aire. El otro método que hay es el de choque líquido. Se utiliza este aparato mostrado en la diapositiva y lo que hace es burbujear aire en agua que tiene una solución buffer. Esto para preservar a los microorganismos y después de este líquido se puede analizar. Otro método es el de filtración, donde se utiliza una membrana de celulosa o una membrana de vidrio con cierto tamaño de poro para que los microorganismos mediante vacío pues puedan quedar atrapados en esa membrana y se pueda colocar una placa de agar e incubar y analizar a los microorganismos atrapados. Y bueno, otro método que es más reciente y que se está comenzando a utilizar es la precipitación electrostática, donde en un equipo especial se van a crear campos electrostáticos que van a causar la sedimentación de microorganismos fúngicos. La siguiente, por favor.
Dentro de los métodos para aislar hongos del suelo se tiene el método de filtración de partículas que también está ligado al vaciado en placa. En este método, del mismo modo, se van a utilizar placas de agar, pueden ser de papa de Stroxa o de Littmann, como las que vamos a utilizar en la práctica que se va a realizar. Se necesita recolectar al menos 1 gramo de suelo y este se va a lavar mediante microtamices que pueden tener un diámetro de malla de 1 milímetro, 500 micrómetros, 250 o 150 micrómetros. Esto se realiza con agua purificada. Posteriormente se van a colocar tubos de agua destilada de las partículas que hayan quedado atrapadas en el tamiz, no las que hayan pasado, sino las que hayan quedado en la superficie del tamiz utilizado. Se puede realizar una dilución seriada de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, así sucesivamente, hasta llegar al 10 a la menos 6. Se pueden tomar, se va a tomar un volumen de las muestras que se hayan diluido, en este caso de 300 microlitros de la muestra de suelo, y se van a vaciar en la placa utilizada, sea papa dextrosa o Littmann. Posterior a ello se va a realizar la incubación y se va a realizar el recuento de levaduras y mohos que se hayan desarrollado en la placa de agar utilizada. Del mismo modo se va a identificar la morfología macroscópica. Y los pasos resumidos serían el lavado de suelo, la suspensión, incubación y recuento de colonias desarrolladas en el medio. Este método de filtración de partículas posee la ventaja de ser rápido, fácil y bastante reproducible. Una de las desventajas que pueda presentar es que debido a los tamices y al uso de micropipetas, puede ser algo costoso. También tenemos métodos para aislar hongos de frutos. Este es uno de los métodos más sencillos y fáciles que se puede realizar en el laboratorio o en investigaciones, o para determinar algún patógeno fúngico que esté invadiendo alguna planta. Se utilizan placas de agar, generalmente PDA. Esto se tiene que realizar en un campo estéril para que así no se contamine la placa de agar y tengamos falsos positivos, tengamos resultados falsos. Se va a tomar una asada de la zona contaminada del fruto donde el hongo esté contaminando a este fruto, y con la asa micológica se va a puncionar ligeramente el centro del medio utilizado. Después se va a incubar a una temperatura de entre 20 a 25 grados, que resulta ser temperatura ambiente, y se va a incubar en un periodo de 3 a 5 días para después realizar el recuento de levaduras y mohos que se hayan desarrollado en la placa y identificar la morfología macroscópica del hongo que se haya desarrollado en la placa. Los pasos resumidos son la recolección de la muestra, el cultivo, la incubación y el recuento. Aunado a ello, también tenemos otros métodos, tales como el sembrado directo de la muestra, en el cual se puede utilizar tanto para frutos contaminados o tejidos como hojas o parte del tronco de algún árbol frutal que haya sido infectado por alguna cepa de hongo. Se va a realizar de manera similar al anterior, pero se tiene que realizar un lavado del tejido contaminado con una solución de hipoclorito de sodio al 5% o de alcohol etílico al 70%, durante al menos 3 minutos en un campo estéril. Después se va a lavar la muestra con agua destilada durante 1 minuto para eliminar los residuos de hipoclorito de sodio o de alcohol etílico que hayan quedado impregnados en la muestra a tratar. Después se va a colocar esta muestra en la caja Petri y se va a añadir el medio de cultivo a una temperatura de 45 a 50 grados centígrados para no afectar al hongo que se vaya a aislar.
Se procede a incubar y se hace el recuento de levaduras sin hoja. Las ventajas es que del mismo modo es rápido, fácil y reproducible. Una de las desventajas que puede presentar es el riesgo de contaminación en caso de que no se haya realizado una buena limpieza del tejido a sembrar o de que se haya dejado demasiado tiempo en lavado de hipoclorito o de alcohol etílico y no se obtenga y no se pueda aislar alguna muestra de hongo. Otro método de aislamiento es por sonicación, en el cual este resulta ser bastante caro y no tan reproducible, donde se toma del mismo modo un tejido contaminado de fruto, de raíz o de tronco o incluso hojas del árbol infectado. Entonces también se van a tomar 6 tubos a los cuales a cada uno se le van a añadir 3 mililitros de agua destilada estéril junto con las muestras que han sido aisladas. Se van a agitar verticalmente durante un lapso de 10 minutos y se procede a sembrar en placas de agar MIP. Cada una debe que tener al menos 100 microlitros de la muestra. Después se van a sonicar los tubos de pares en baños ultrasónicos. Uno de los equipos que se utilizan es el Ultrasonic 28XNY durante 2 a 10 minutos. Cada par de tubo debe recibir una potencia distinta. Pero esta frecuencia de sonicación se debe que mantener de una manera constante en 45 kHz durante 10 minutos y del mismo modo se van a sembrar alícuotas en extracto de agar MYP. Se incuba y se realiza el recuento y la morfología macroscópica. Bueno, tenemos la importancia del monitoreo ambiental. Bueno, básicamente la importancia de esto radica en que es una herramienta de gestión que permite validar procesos de limpieza y sanitización de un área. Bueno, esto con el objetivo de conocer la calidad del aire en instalaciones, pues para estimar el riesgo microbiológico existente ante alguna contaminación. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando se valida la calidad pues sí, del aire de alguna zona, por ejemplo, de un laboratorio farmacéutico, para ver si existe un riesgo microbiológico potente ante la contaminación de algún lote. Y bueno, cabe resaltar que la atmósfera pues es un medio para la dispersión de muchos tipos de microorganismos, pueden ser bacterias o en este caso pues las esporas de los hongos. La siguiente, por favor. Bueno, en un artículo que hablaba sobre la identificación de bacterias y hongos en el aire de una zona de Colombia, reportaron esta gráfica en donde el género que más predominancia se obtuvo fue el de Aspergillus y este género se aisló con mayor frecuencia debido a que sus esporas son más livianas. Entonces esto hace propicio que pues que frecuentemente se ha transportado en el ambiente, en el aire. Y bueno, este hongo, Aspergillus, lo que causa son pulmonías, broncopulmonías y también puede causar sinusitis alérgicas y aspergilosis y queratitis. La siguiente, por favor. Ok, aquí vemos criterios para construir un plan de muestreo. Se toman en cuenta 4 puntos. El primero de ellos es definir el número de muestras de acuerdo al área que se desea monitorear. Esto porque puede ser un área bastante amplia o un área bastante pequeña. También se debe determinar los sitios puntuales del muestreo y determinar la frecuencia, es decir, el tiempo o el periodo en el que se desea hacer pues el muestreo ambiental y también definir el microorganismo que se requiere aislar, ya que no solamente se pueden aislar hongos, sino también bacterias. La siguiente, por favor. Ahora hablaremos de los medios de cultivo.
Antes de hablar de los medios de cultivo, es importante mencionar las condiciones que se requieren para tener un óptimo crecimiento de los hongos. Y bueno, como sabemos, los hongos son heterótrofos, por lo que van a tener que absorber sus nutrientes, bueno, las sustancias orgánicas, ya sean simples o complejas, y se da de dos maneras. Para los hongos saprófitos, o también llamados saprobios, van a obtener estos obtienen sus nutrientes a partir de la materia orgánica muerta. Y para los hongos parásitos, estos se van a alimentar de materia viva. Los componentes que requieren de manera general son carbohidratos como fuente de carbono. Por ejemplo, está la glucosa, la sacarosa y la maltosa. Como se puede observar, estos son monosacáridos, son carbohidratos simples. Esto facilita su absorción y que sean utilizados para los distintos procesos metabólicos para el crecimiento y funcionamiento del hongo. Las proteínas o sales de nitrógeno se utilizan como fuentes de nitrógeno para síntesis de proteínas, el agua como componente fundamental de la vida. También se utilizan vitaminas como la biotina y la tiamina, ya que muchos hongos no poseen los procesos de síntesis para obtener estas vitaminas y las necesitan obtener de medios externos. También se utilizan iones inorgánicos, entre ellos el potasio, el fósforo, el magnesio, el hierro, el cobre, el zinc y el molibdeno. Y usualmente estos medios rondan en un pH de 5 a 6. Esto en contraste a los medios de cultivo que se utilizan para las bacterias, que suelen tener un pH aproximado de 7 a 8. En la siguiente, por favor. No, para comenzar tenemos el agar papa dextrosa. Y bueno, en sus componentes está la pulpa de papa, la dextrosa, el agar bacteriológico que sirve para darle consistencia al medio y el agua destilada. Como se puede observar, pues los componentes fundamentales es la pulpa de papa y la dextrosa, que son fuentes de carbono para los hongos. Y bueno, como fundamento pues tiene los requerimientos, bueno, los componentes necesarios para el crecimiento micológico, y se utiliza para primocultivo, conservación y esporulación de diversos hongos. Ya es un medio general para que crezcan todos los hongos, y bueno, en ese puede dar la identificación del género Fusarium por las características morfológicas. El siguiente es el agar glucosado saborado. Y bueno, en cuanto a componentes es muy similar a papa dextrosa, ya que son simples, es la glucosa y peptona, y por otro lado pues está también el agar para dar consistencia y el agua destilada. También el fundamento de este medio de cultivo es que tiene los componentes mínimos para que se dé el crecimiento micológico, y bueno, se utiliza también para el primoaislamiento y la conservación de diversos hongos. Otros medios relacionados a este agar Sabouraud es el medio líquido Sabouraud, que son los mismos componentes de este agar, solo que sin el agar-agar. Principalmente este medio líquido Sabouraud se utiliza para darle mantenimiento a los agares, ya que estos suelen deshidratarse, y ya al agregar este medio líquido se reconstituye su composición. Y bueno, también se utiliza el agar Sabouraud con antibióticos, que mejor sería decir que son antibacterianos para inhibir justamente la presencia de microorganismos bacterianos. La siguiente. El agar está el digerido papaico de harina de soya, la dextrosa y otros componentes que cabe destacar de este medio de cultivo es la cicloheximida y el cloranfenicol. Bueno, el fundamento de este medio es que el cloranfenicol es un antibacteriano, va a inhibir el crecimiento de estos microorganismos, de las bacterias, y la cicloheximida va a inhibir a los hongos saprófitos. De aquí ya podemos saber su uso, que es un medio selectivo para el aislamiento de hongos patógenos. Sin embargo, esta
cicloheximida también inhibe a ciertos hongos como Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Lavenospora prolificans, Penicillium marfenei y algunas especies de Cándida, que pues este grupo de hongos pues pertenece a los hongos patógenos. Esa sería la única pues, desventaja de este medio de cultivo. Otro medio de cultivo es el agar Littmann oxgal. Y bueno, el oxgal es la bilis de buey. También en sus componentes va a estar el cristal violeta, una solución de streptomicina, glucosa y peptona como en los otros medios de cultivo, y bueno, agar y agua. El fundamento de este medio de cultivo es que el cristal violeta y la streptomicina van a fungir como agentes antibacterianos, y bueno, la bilis de buey, que es el oxgal, va a inhibir la expansión de colonias de hongos que crecen muy rápido, lo que va a ayudar a delimitarlos. Entonces, para su uso, bueno, el uso que se le da a este medio es para el aislamiento selectivo de hongos, para tener pues colonias más pequeñas y que las podamos observar y aislar mejor. Y bueno, se aplica también para obtener dermatofitos. El agar rosa de Bengala tiene peptona, glucosa, fosfato monopotásico, sulfato de magnesio y otros componentes a destacar. De igual manera es el cloranfenicol y rosa de Bengala. Bueno, el fosfato monopotásico va a servir como buffer para preservar el estado de las células. El sulfato de magnesio funciona como elementos traza, ya que pues, el magnesio es un catalizador de diversos procesos metabólicos. El rosa de Bengala va a inhibir a bacterias y también va a desacelerar el crecimiento de los hongos filamentosos. Y bueno, el cloranfenicol, al igual que en otros medios que ya mencioné, va a funcionar como agente antibacteriano. Y por último, el agar harina de maíz. En sus componentes tiene harina, Twin 80, que es polisorbato 80, cloranfenicol y agar y agua destilada. El fundamento de este medio es que es pobre en nutrientes. Y bueno, el Twin 80 es un componente que va a estimular la filamentación y producción de clamidoconidios. Por lo tanto, pues va a aplicarse para la formación de clamidoconidias del género Cándida. Bueno, ahora pasamos a las condiciones de incubación de los hongos. La siguiente, por favor. Y bueno, básicamente es que la posición de la placa debe ser no invertida. Esto quiere decir que la tapa debe ir hacia arriba y la base hacia abajo. Esto es lo contrario a lo que hacíamos regularmente el semestre pasado en bacteriología. La temperatura de incubación es de entre 22 a 25 grados Celsius, es decir, una temperatura ambiente, y su periodo de incubación es de durante 5 días. Y el lugar donde se favorece el crecimiento de estos microorganismos es un lugar húmedo y oscuro. La siguiente, por favor. Después de la incubación de las placas de agar en donde se hayan inoculado con muestras de hongos, se debe que identificar la morfología macroscópica de los hongos que se hayan desarrollado en las placas. Para esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la velocidad del crecimiento, el cual va a estar definido como el tiempo en el que una colonia de hongos tarda en ocupar las 2/3 partes de la placa. Esto se puede dividir en rápido, moderado y lento. Rápido sería
de entre 1 y 2 semanas, aunque por lo general llegan a ser de 2 a 5 días. Y el moderado que abarca un periodo de 2 y 3 semanas, y el lento que abarca de 3 semanas a un mes. La topografía de la colonia se va a reportar como de la siguiente manera: por la forma, ya sea circular, irregular o filamentosa, su elevación, ya sea plana y extendida, o elevada y limitada, o umbilicada, su margen, el cual puede ser entero, lobulado, desflecado o rizoide, y la superficie, que puede ser plegada, con surcos radiados o cerebriforme. Del mismo modo, se va a tratar de identificar la pigmentación que presente en el anverso y en el reverso de la colonia, o el pigmento difusible en el medio. Esto es muy importante, dado que en el anverso, en la parte donde se encuentra la tapa de la placa, se puede identificar cierto color de la colonia, y en el reverso, que es por debajo de la placa de agar, se pueden presentar pigmentos. Es muy importante no confundir los pigmentos con una coloración, dado que los pigmentos son partículas químicas que se pueden disolver en la placa de agar. Del mismo modo, se va a identificar la textura con la asa micológica. Esta puede ser granulosa, polvorienta, vellosa, aterciopelada o algodonosa. Y por último, el tamaño, que puede tener un crecimiento limitado o un crecimiento invasivo. También es importante revisar la placa de agar y identificar si hay presencia de pequeñas gotículas. Estas no se tienen que confundir con gotas de agua, sino que estas pueden ser antibióticos que la misma colonia produce para inhibir el crecimiento bacteriano. Continuando con las características macroscópicas de algunas de las colonias que se pueden llegar a desarrollar en medios de cultivo para hongos, tenemos el ejemplo de Mucor sp, en donde al revisar el anverso se puede observar que el tamaño es limitado. Por lo general tiende a llenar tubos y cajas Petri. El color que llega a presentar esta colonia en un inicio llega a ser de un color blanco, esto en un periodo de 2 a 3 días, aunque posteriormente llega a desarrollarse una tonalidad de color blanco grisácea. Así que es muy importante monitorear las cajas Petri que desarrollen colonias de hongos. La forma va a ser vellosa, algodonosa, y va a tener un aspecto seco. Y al evaluar el reverso de la caja, esta no va a presentar ningún pigmento, que no se observa ahí muy bien, pero no desarrolla ningún pigmento. Para Rhizopus sp, esta va a tener un tamaño limitado, así que del mismo modo que Mucor, va a llenar tanto tubos como cajas Petri. Este igual va a presentar tonos blancos en un periodo de 2 a 3 días donde se desarrolla la colonia, pero esta sí llega a desarrollar un tono gris cuando las colonias de hongos maduran más. Su forma es vellosa, algodonosa y con un aspecto seco. Del mismo modo, tampoco va a presentar pigmentos al evaluar el reverso de la placa. En el caso de Aspergillus niger en específico, el anverso va a tener un tamaño ilimitado, así que va a cubrir todo el medio. Y el color que presenta en un inicio en colonias más jóvenes es blanco amarillento, aunque luego cuando sus colonias maduran tiende a tornarse de un color negro. Su forma y aspecto son polvosas, y al revisar el reverso no va a haber ningún pigmento soluble en el medio.
Bueno, ahora continuamos con la morfología colonial de algunos hongos que son contaminantes provenientes del aire, del suelo, de frutas y verduras. Sí, la siguiente, por favor. Tenemos el género Absidia sp. Como podemos observar en la imagen, su tamaño es limitado, por lo que se tiende a extenderse en toda la jardín. Su coloración es blanca aproximadamente a los 2 y 3 días y después blanca grisácea. Su forma y aspecto pues va a ser carnosa y va a ser seca. Y en cuanto al pigmento en el reverso, no presenta. Sí, por favor. Tenemos también el género, el cual es prácticamente muy similar, casi igual a Absidia. Por lo tanto, pues para eso tendríamos que hacer algún tipo de estudio o visualizar la morfología microscópica. Por favor. Tenemos también el geotipo SP, el cual pues también va a presentar un tamaño ilimitado, como podemos observar en la imagen. Su coloración va a ser ya pues blanca como amarillenta, va a presentar pues un aspecto húmedo. Tampoco va a generar pigmentos en el reverso, por lo que no podemos. Siguiente. Tenemos en géneros SP. Podemos, es más característico su morfología, porque pues parece como bacterias. De hecho, su forma y aspecto se ven similar a las bacterias, pues va a ser cremosa, convexa, lisa y opaca. También va bueno, no presentar pigmentos y su coloración va a ser blanca, amarillenta. Su tamaño es limitado, por eso vemos como pues pequeños aglomerados de 1 a 2 centímetros. Después, sí, siguiente por favor. Perdón. Tenemos también al género Acreponium sp o Sporium sp. Este va a ser también de un tamaño ilimitado, blanco amarillento, y en algunos se puede observar un colorcito naranja o violeta. Su forma y aspecto va a ser pues más característico debido a que lo describe la literatura como pelos mojados de ratones, pelos de mojados, ¿no? Y tampoco va a generar un pigmento en el reverso. La siguiente, por favor. Batus. No sé si ya les aparece completa las características. Ok. El tamaño también va a ser ilimitado, va a ser de extender una coloración diferente, un color verde y con un blanco, de color blanco. Su aspecto va a ser granuloso y verboso, y tampoco va a generar pues pigmentos en la parte del reverso. Siguiente, por favor. Después tenemos el género Aspergillus fumigatus. El hongo Aspergillus fumigatus. Como el anterior, también va a tener una coloración verde y con un halo micelial de color blanco. También su tamaño es ilimitado, su forma y aspecto va a ser plana, polvosa, y va a ser aterciopelado y va a ser también seco. Y tampoco va a presentar ningún pigmento en el reverso. Siguiente, por favor. Este género de Aspergillus, es Aspergillus terreus, ya le cambió un poquito en cuanto al color, porque al principio su coloración es blanca, pero después se torna de un color beige o cafecito. Su forma y aspecto va a ser plana, granulosa o polvosa, tampoco va a generar pigmentos, y como podemos observar, también va a crecer en todo el agar disponible. Sí, por favor.
el género Fumaria SP. Va a crecer igual en toda la placa. Su coloración al principio va a ser blanca y después se va a tornar en tonalidades naranjas o tez. Esto también pues va a depender de la especie de fusario. Su forma y aspecto va a ser beige y miniatura que tiende de adherirse a las paredes del tubo. Y en cuanto al reverso, sí va a dar un color naranja o violeta en la parte de, de atrás de la placa, que se va a dividir en el medio. Siguiente, por favor. Después tenemos a Penicillium, un hongo que ya conocemos bastante bien. Va a también crecer de manera ilimitada, va a ocupar todo el medio. Su coloración es verde. Se puede observar pues un halo más marcado. Su forma y aspecto va a ser plana, polvosa y aterciopelada. Y en cuanto al pigmento, nos dicen que la mayoría de las cepas no van a presentar ningún tipo de pigmento. Sin embargo, algunos como Penicillium notatum nos pueden dar un color café u ocre. Siguiente, por favor. Después tenemos el género Alternaria SP. También podemos observar que ya es mucho más diferente que los anteriores, debido a que su coloración es negra, con tonalidades café y oscuro. También va a crecer de manera ilimitada en el medio. Su forma y aspecto es plana, terciopelada, seca, y a veces se puede observar como un velo velloso blanco. Y en cuanto al reverso, sí va a presentar pigmento de coloración café atrás pues de la placa en el medio. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a Cladosporium SP, el cual pues ya podemos de primera instancia ver que es más diferente debido a que en su forma y aspecto va a ser plana, seca, aterciopelada y va a presentar como característica algunos surcos, como podemos ver en la imagen. También va a presentar un pigmento de color negro en el medio, en el reverso, y su coloración pues va a ser verde. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuamos con la metodología de la práctica. Siguiente, por favor. En general vamos a realizar tres métodos diferentes. El primero va a ser el que vamos a denominar como hongos de sustrato. Aquí vamos a tener o debemos tener 4 muestras de hongos diferentes, los cuales vamos a identificar como hongo A, hongo B, hongo C y hongo D. Estos los vamos a tomar pues de las frutas o de las verduras que hayamos llevado. Vamos a tener 4 placas de agar, 2 van a ser de agar PDA y 2 de agar Littmann. Como podemos ver en las imágenes, los vamos a dividir, las podemos marcar pues por atrás de la caja. Los podemos dividir a la mitad y vamos a sembrar o a inocular cada uno de estos hongos como se marcan en las imágenes por punción, como ya nos habían explicado anteriormente nuestros compañeros. Siguiente, por favor. El segundo método van a ser los hongos provenientes del aire. En este caso vamos a tener 2 placas de agar, uno de agar Littmann y uno de agar PDA. Las 2 placas las podemos, la técnica es dejarlas simplemente así, abiertas, expuestas al medio ambiente durante 30 minutos. De preferencia, no hay que dejarlas en el laboratorio debido a que pues podríamos obtener todos los mismos resultados y el objetivo es que obtengamos pues muchos tipos diferentes de hongos, por lo que pues es recomendable que esto lo hagamos fuera del salón, lo hagamos en la calle, en nuestra casa o en donde sea, pero pues de preferencia no en el laboratorio. Siguiente, por favor. Y la tercera metodología van a ser los hongos de tierra. En este caso vamos a ocupar 0.5 gramos de tierra seca. Previamente pues tenemos que tener 6 tubos de ensayo. Cada uno de estos tubos tiene que tener 4.5 mililitros de solución salina. Y los vamos a marcar del 1 al 6. Esto para hacer fácil identificar la concentración de cada uno de estos tubos. Una vez ya teniendo listos los tubos, pues vamos a agregar esos 0.5 gramos de tierra seca al tubo número 1. Vamos a mezclar para que nos quede una mezcla pues homogénea. Y de ese tubo número 1 vamos a tomar 0.5 mililitros, lo vamos a adicionar al tubo número 2 y vamos a repetir el mismo procedimiento. Mezclar,
homogenizar lo que más se pueda, agarramos otra vez 0.5 mililitros del tubo número 2 y ahora hacia el tubo número 3. Y así le vamos a hacer hasta el tubo número 6. Ya terminando esta parte de las disoluciones, vamos a tomar el tubo número 5 y el tubo número 6 y vamos a tener listas 4 cajas sin agar, vacías, etiquetadas, 2 cajas identificadas como agar Littmann y 2 como agar PDA. En la primera caja de agar Littmann vamos a agregar 1 mililitro del tubo número 5. Lo agregamos y después le vamos a agregar el agar Littmann. Después tomamos 1 mililitro del tubo número 6, lo agregamos igual a la otra caja vacía de agar Littmann y después ya le agregamos el agar. Y vamos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora con las cajas marcadas como agar PDA. Y es importante pues que etiquetemos y tengamos como bien registradas todas nuestras cajas para no confundirnos con los agares o con las disoluciones. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente tenemos las aplicaciones en las diferentes áreas terminales de la carrera de QFB. La siguiente, por favor. Bueno, en bioquímica clínica, esto puede ser aplicado al momento de evaluar riesgos sanitarios en los laboratorios clínicos y también bioquímica clínica se encarga pues de la identificación de cepas que puedan ser patógenas y una vez teniendo esto es útil para su diagnóstico y posteriormente para su tratamiento. En el área de farmacia clínica, el muestreo ambiental nos da a conocer riesgos ambientales a los que se puede exponer la población y con ello evaluar la epidemiología en caso de que exista alguna cepa patógena. Y finalmente en el área de farmacia industrial, bueno, anteriormente ya lo había mencionado, el monitoreo ambiental, por ejemplo, puede ser útil para validar la limpieza del aire y con ello mantener la eficacia y calidad en cada uno de los procesos de fabricación de algún medicamento. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Perdón, también mencionar que de esta práctica es importante que aislemos 5 cepas de hongos diferentes por equipo. Ese es como el objetivo, debido a que posteriormente vamos a hacer nuestro propio cepario y las vamos a ocupar para la práctica de microcultivos. Y para el informe de esta práctica tenemos que reportar 8 colonias aisladas de hongos. Gracias.